Buenas tardes. Un saludo a las hermanas concepcionistas, eh, a quienes mm, les voy a dar esta charla, la última sobre las bienaventuranzas. Hemos hecho durante este año la presentación de las bienaventuranzas. Las hemos ido meditando una por una y hoy pues me toca presentarles la última bienaventuranza. Entonces comenzamos leyendo el texto, como siempre. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero que nada, parece que esta bienaventuranza es el resumen de todas las otras bienaventuranzas. Si se dan cuenta, por ejemplo, la tercera parte de la bienaventuranza, cada bienaventuranza, hemos dicho, tiene tres partes: la proclamación de la bienaventuranza, la condición y por qué. La tercera parte de esta dice, porque de ellos es el reino de los cielos, se parece a la primera bienaventuranza. Pero además, la segunda parte de esta bienaventuranza, ¿no?, que dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, también parece que está resumiendo lo que se dijo en la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Entonces, pero vamos a ver, además, esta frase, y cesando toda la, las bienaventuranzas, sepan que las bienaventuranzas han sido hechas en tercera persona singular. Bienaventurados los perseguidos, los pobres. Pero en esta bienaventuranza hay una cosa particular, porque lo que sigue a continuación es el discurso en segunda persona, porque después dirá, bienaventurados seréis ustedes cuando los injurien y les persigan y digan con mentira. Es decir, esta parte, los versículos 11 y 12, son la continuación, pero hay un paso de la tercera persona singular a la segunda persona plural. Esta es una característica especial de nuestro texto. Y entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a intentar entender de qué cosa se trata. Porque todo el resto del Sermón de la Montaña, el Señor va a hablar a los discípulos, es decir, su modo de hablar va a ser en segunda persona plural, porque se está dirigiendo a los discípulos. Pero las bienaventuranzas eran en tercera persona. Entonces vamos a ir por partes, porque aquí hay una condición pasiva, ser perseguidos, y esto hace semejante a los destinatarios a los profetas, porque los profetas de Israel fueron perseguidos. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios, obviamente. Y el reino de Dios es el lugar donde gobierna Dios, donde actúa Dios. La creación sería el lugar donde tendría que estar gobernando Dios. Pero hay un problema. No sucede totalmente a causa del pecado. El hombre abusado y usa el mundo, tiene una relación muchas veces equivocada, explota la creación y tiene una mala relación. Ese es el problema que donde vivimos.
Por eso existen pecados, por eso existen injusticias. Pero ya el hablar del reino de los cielos nos está mostrando la meta, a dónde tenemos que llegar. El Señor nos está diciendo, es verdad que somos pecadores, pero nuestra meta es llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Eso supone una evolución, un crecimiento espiritual, porque esa es la meta, llegar al reino de los cielos. ¿Qué es, cómo se tratará nuestra relación con el reino de los cielos? Pues los que buscan el reino de Dios, ya buscamos una relación auténtica con el Señor, una relación verdadera, no solo por interés. Es verdad que falta que se complete esta relación en el reino de los cielos, pero el reino de los cielos, lo habíamos dicho ya en la primera bienaventuranza, ¿a quiénes se dan? ¿Cuál es la primera condición para que se reciba el reino de los cielos? Decíamos, hay que tener la condición de pobres de espíritu, porque solamente el que no tiene nada en la parte profunda de su ser, en su espíritu, ese puede recibir el reino de los cielos. El que dice que tiene alguito, que puede presumir de algo, no, no lo va a buscar. Los pobres de espíritu son los que pueden poseer el bien mayor, el reino de los cielos. Aquí además en el texto dice, los que son bienaventurados, los que son perseguidos, perseguidos, expulsados, ¿no? Porque van a ser expulsados del mundo. Esto es lo que ha sucedido, esto es lo que pasa. Estos, los perseguidos, estos van a poseer el mundo mejor. Todo esto es una gracia de la Pascua, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, el hecho de que el mundo rechace a los cristianos, esto garantiza que Dios transforma el mundo, que no es que el mundo se va a quedar así nomás, y no, no, el Señor va a cambiar, que los que han sido perseguidos por el mundo, Dios les va a dar el bien supremo, el bien mayor, el reino de los cielos. Entonces, vamos a ver, dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Aquí nos detendremos un ratito. Ya hemos hablado de la justicia anteriormente, en la cuarta bienaventuranza, cuando se decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. ¿Qué es justicia? A ver, en la Biblia es importante. Toda la Biblia, cuando habla de justicia, está hablando de algo muy concreto. No se trata de la justicia del tiempo de Roma, no, del derecho romano, no. Tampoco está hablando aquí la justicia, cuando se habla de justicia, del sentido de justicia que nosotros tenemos aquí, en Bolivia, o aquí, en La Paz. Nosotros escuchamos en las marchas y demás, ¿qué queremos? Justicia, ¿verdad? Esto es lo que escuchamos normalmente en las marchas. Pero en el fondo, lo que se dice es, lo que queremos es venganza. Y obviamente, no. De esto no habla la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? Para la Biblia, justicia, en hebreo se dice sedaká. Sedaká es la justa relación con Dios. Esto es la justicia. Es decir, tener una relación verdadera, auténtica, como la de Abraham en Génesis 15. Esa es una relación justa, una relación verdadera, auténtica con el Señor. Por tanto, ¿y quién es el justo? El justo es el que tiene esta relación verdadera, auténtica con el Señor.
Sepan que luego en Mateo capítulo 6 va a decir el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ah, ¿por qué? Porque la justicia es una propiedad particular, es algo especial del reino de Dios. Es decir, de vivir según el reino de los cielos. Esto ya decíamos. ¿Cómo comienza? Con la pobreza del corazón. Que dentro de nosotros tenemos un mendigo interior que dice, yo necesito del Señor, sin el Señor no vivo. Esta es una relación auténtica. No es que dice con el Señor y con algo más, no. Dice solo del Señor vivo. Ahora, comienza con la pobreza del corazón. Esto se va a volver hambre y sed de justicia. Cuarta bienaventuranza. Es decir, que se vuelve dentro de las personas un apetito, un deseo, el deseo de la vida. Que nuestra vida está orientada a esta relación con el Señor. ¿De qué me serviría, imagínense, tener muchos deseos buenos, eclesiásticamente hablando, dentro de la iglesia, ¿no? Imagínense, de tener, no sé, más vocaciones, de tener más, no sé, fama. Si lo que falta es la relación, una relación verdadera con Dios, todo lo demás se vuelve idolatría, se vuelve solamente eh, eh, enemigo del Señor. ¿Por qué? Porque lo más importante es esta relación con el Señor. Ahora, si se dan cuenta, decíamos, la justicia, todo, la, la justicia comienza con la pobreza del corazón, crece con el apetito, hambre y sed de justicia. Y esto se vuelve luego en una condición que trae consecuencias, la octava bienaventuranza. Porque vivir de la voluntad de Dios tiene una consecuencia, produce un alejamiento del mundo. El mundo reacciona ante el cristiano, ante los que siguen esta palabra, ante los que siguen la bienaventuranza. En la Biblia vamos a encontrar textos fuertísimos del libro de la sabiduría, por ejemplo, en los que la gente persigue al justo, lo masacran al justo. Y dicen, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver si de verdad es lo que dice, si de verdad es hijo de Dios. Porque en el fondo, el problema del que vive justamente, del que vive en relación con Dios, denuncia a las personas que están haciendo mal. Ese es el problema. El mundo, por el hecho de que uno es del Señor, porque quiere y entra en el reino de Dios, produce un grande problema. Y el problema es que les denuncia que actúan mal. Es decir, los impíos, ya vamos a explicarlo esto un poquito más. ¿Qué cosa pasa con los impíos? El impío ve en el cristiano, en el bienaventurado, en la vida del justo, ve que esa es una acusa y hay que perseguir. Terrible. Sepan que en griego eh, el verbo dioko, se llama así, dioko, es el verbo que tiene el significado de perseguir, pero quisiera explicarles un poquito más porque tiene dos significados este verbo, ¿ya? El verbo dioko, primero que nada, tiene el significado de seguir, de perseguir, de apretar. Ese es el primer significado.
Es un significado muy concreto, seguir, perseguir, apretar. Y luego el segundo significado es persecución, perseguir. Esto tiene que ver con el verbo hebreo original también, el verbo radaf, ¿ya? Que es perseguir. Entonces, ¿qué significa perseguir? Les explico. Perseguir, este verbo, es seguir a alguien hasta un cierto punto. Es estar detrás de esta persona y llegarlo y empujarlo hasta el borde, hasta que esté en el borde de un barranco. Esto significa el verbo dioco, el verbo perseguir. Entonces, imagínense, ¿qué cosa hace el mundo? ¿Qué cosa hacen los impíos con el cristiano? Lo persiguen. El cristiano es perseguido, es expulsado. Lo empujan, hacen presión, eso es sufrir la persecución, lo empujan. Y normalmente los que persiguen siempre es plural, no es una persona nomás, es un grupo, es una asociación, es el mundo, ¿no? Esta es la condición, dice el Señor a este punto en el Evangelio, en el versículo 11 y 12, dice, alégrense y regocíjense. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿No? ¿Es una condición de felicidad ser expulsados del mundo? Sí, está diciendo el Señor. Es una condición porque, porque hemos sido expulsados si hemos recibido la, la verdadera pobreza, recibiendo las propias lágrimas, cuando se recibe el consuelo, segunda bienaventuranza, actuando con mansedumbre en las dificultades de la vida, poniendo la justicia al centro de los apetitos, ¿no? Actuando con misericordia cuando los otros nos hacen el mal, buscando la pureza del corazón, obrando la paz. Haciendo esto, nos expulsan, nos persiguen, sí. ¿Será de verdad que las bienaventuranzas nos llaman la atención? Nosotros adherimos a las bienaventuranzas. ¿Será verdad? ¿Queremos ser discípulos de Cristo si estamos dispuestos a ser excluidos? Este es el punto. ¿Estamos dispuestos a que el mundo nos rechace o no? ¿O vamos a querer hacer y tener un poquito de mitad, un poco con el mundo y un poco con el Señor? Normalmente eso es la vida mediocre del cristiano. Tantos cristianos pueden tener una vida mediocre, a mitad. Con Dios y luego en estos días, ¿no? Con Halloween o con cualquier otra cosa, con las modas de este mundo. Porque el que es de verdad discípulo de Cristo vive las bienaventuranzas y termina siendo perseguido. Lo van a botar fuera como Cristo. Porque ser perseguido es el fruto de la gracia de vivir las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque se han encontrado con Cristo. No sé si ustedes se recuerdan el famoso texto de Juan capítulo 9. Es el texto del ciego de nacimiento, que va a recibir la vista. El Señor lo va a curar. Pero es interesante, el Señor lo va a liberar de la ceguera, lo va a hacer una nueva persona, pero lo van a expulsar de la sinagoga al ciego. Lo van a botar fuera. ¿Por qué? Porque él de verdad está viviendo la bienaventuranza. Entonces, ¿de verdad será malo ser perseguido? No, no, no es. Somos agredidos por el mal tantas veces, sí, y ustedes lo saben también, hermanas. El mundo, cuando no recibe a Cristo, pues
ataca, porque es un mundo lleno de mentiras, tiene tantas falsedades. En cambio, a nosotros el Señor nos está ofreciendo una verdad, una vida verdadera, una vida de relación auténtica con el Señor. La persecución es la garantía entonces de lo que hemos recibido, ¿ya? Si no nos persiguen, eh, puede ser de que nosotros no digamos nada, que no hagamos nada, que seamos, ¿cómo se dice?, sin alto valor calórico, ¿no? No incomodamos a nadie, porque estamos bien con todos. Al final nuestra vida es tranquilita, igual al mundo, obviamente. Ahí no hay persecución. Eh, Porque de repente en nuestra vida, y hay muchos cristianos, ¿no? El sentido de su vida es el dinero, sus consolaciones, estar tranquilo, dicen, hablan de la misericordia, sí, pero vamos a tener misericordia, pero hasta cierto punto nomás, ¿no? Para tener un corazón no puro, sino ambiguo, alguna vez, de vez en cuando tenerlo así, ambiguo, o sino de obrar la paz, sí, hay que obrar la paz, pero hasta cuando nos conviene nomás. Así, el mundo no nos persigue, porque pensamos igual que el mundo. O si no, hay algunos que piensan que les persiguen, ¿no? Porque les contestan, les dicen, no es así, me han perseguido, me han, delante de todos me han, bueno, muchas veces también esto yo lo he visto, ¿no? Eh, es porque alguno se ha equivocado realmente en hacer las cosas. Y cuando se equivocan en hacer las cosas, obviamente hace falta decirle, no, te has equivocado. No, me están persiguiendo, por eso, no. Muchas veces es este el problema, ¿no? La persecución es real cuando arriesgas la vida, cuando somos sacados de un lugar. Jesucristo estaba solo en la cruz. A él lo han perseguido. Y también a los cristianos. Imagínense San Pablo, él pensaba que era bueno. Y cuando él pensaba que era bueno, él perseguía. Porque la gente se cree buena cuando persigue. No, son los otros los que se equivocan. Cuando Pablo se va a considerar un perseguidor, un pecador, a ese punto va a actuar con mansedumbre y es perseguido. Perseguido por el mundo, perseguido por los judaizantes. Hermanas, esta bienaventuranza es las bienaventuranzas en general son un camino para asemejarse a Cristo. Estos son las bienaventuranzas. Porque uno vive por la potencia de Cristo, del Señor, no por nuestra voluntad, no por nuestro esfuerzo. Las bienaventuranzas, ¿qué cosa nos dicen? Que el camino de las bienaventuranzas es el camino hacia el reino de los cielos, hacia la plena identidad con nuestro Señor Jesucristo. Si nos persiguen, somos realmente de Cristo. Queridas hermanas, esto sería lo que he preparado para ustedes sobre la última bienaventuranza. Dios les bendiga y que el Señor les cuide. Bendiciones para todas ustedes, que tengan un buen retiro. Hasta pronto, hermanas.